La gracia y el favor de Dios están llegando a tu vida ahora mismo con más fuerza de la que imaginas. Él no desea verte detenido, agotado ni viviendo constantemente en escasez, sino avanzando con confianza bajo su cuidado y provisión. Dentro de ti ya existe, por medio de Dios, la capacidad de romper todo aquello que ha frenado tu crecimiento durante tanto tiempo. Hoy, muchas personas creyentes están más cerca que nunca de experimentar una nueva etapa llena de bendición, pero sin darse cuenta continúan alejándose de aquello que han estado pidiendo en oración. Con sus pensamientos, decisiones y actitudes terminan levantando muros que les impiden recibir lo que Dios quiere entregarles. Vivimos tiempos en los que muchos claman por puertas abiertas mientras continúan alimentando hábitos que las mantienen cerradas. Poco a poco, algunos han llegado a creer que vivir limitados es normal, como si conformarse con sobrevivir fuera parte del propósito de Dios para sus hijos. Pero la palabra muestra algo completamente distinto. En Malaquías 3:10, el Señor declara: «Traed todos los diezmos al alfolí, y ved si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde». Esta promesa deja claro que el deseo de Dios nunca ha sido la carencia, sino la abundancia espiritual, emocional y también material para aquellos que caminan de su mano. El enemigo ha sembrado en muchos la idea de que sufrir constantemente agrada a Dios, cuando en realidad nuestro Padre Celestial se alegra al ver a sus hijos avanzar, crecer y vivir bajo la plenitud de su provisión. Sin embargo, muchas personas siguen participando sin darse cuenta en su propia limitación, permitiendo actitudes, decisiones y costumbres que terminan funcionando como barreras espirituales. La buena noticia es que esos obstáculos no son permanentes. Son cadenas que pueden romperse cuando llega la comprensión correcta y se toman decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Muchas veces, las personas no se dan cuenta de que parte de las batallas que enfrentan nacen de barreras que ellas mismas han permitido permanecer en su interior. Actitudes negativas, decisiones tomadas desde el miedo y hábitos que se repiten durante años terminan cerrando caminos que Dios deseaba abrir. Pero hay algo esperanzador en todo esto: ninguna de esas barreras tiene poder permanente. Todo obstáculo puede ser derribado cuando una persona reconoce lo que la está deteniendo y decide alinearse nuevamente con la voluntad de Dios. Algunos bloquean sus propias bendiciones aferrándose al resentimiento y al dolor del pasado. Otros viven atrapados en la duda, preguntándose constantemente si Dios realmente quiere ayudarlos o si sus promesas también son para ellos. También están quienes siguen sosteniendo relaciones, pensamientos o situaciones que hace tiempo dejaron de traer vida, pero continúan ahí por miedo a soltarlas. Sin embargo, Dios nunca planeó que vivieras limitado, cargando pesos innecesarios o luchando eternamente por aquello que Él ya preparó para tu vida. Cuando entiendes que cosas están frenando tu avance y comienzas a removerlas con fe y obediencia, empiezas a posicionarte para recibir lo que Dios ya había determinado entregar. No se trata de intentar ganarse el amor de Dios, porque su amor ya fue dado desde el principio. Se trata de preparar el corazón para caminar en armonía con aquello que Él desea hacer en tu vida. Por eso, hoy quiero mostrarte algunas de las barreras ocultas que muchas personas levantan sin darse cuenta entre ellas y sus bendiciones. Y al final, también estaremos haciendo una poderosa oración en el nombre de Jesús, creyendo que Dios traerá libertad, restauración y apertura sobre cada área detenida. Hay una verdad muy importante que debes comprender: la condición de tu corazón influye directamente en lo que puedes recibir espiritualmente. Muchas veces, los obstáculos más fuertes no están fuera de nosotros, sino dentro. Nadie más puede verlos con claridad, pero Dios sí los conoce por completo. Y uno de los más peligrosos es un corazón endurecido por heridas que nunca sanaron. Cuando una persona guarda falta de perdón dentro de sí, no solo pierde paz, sino que también comienza a cerrar puertas que Dios quería abrir en su vida. Cuando te niegas a perdonar a quienes te hicieron daño, sin darte cuenta levantas muros invisibles que terminan alejando tus propias bendiciones. No porque Dios quiera castigarte, sino porque la falta de perdón crea una carga espiritual que impide que el corazón reciba plenamente aquello que más necesita. Ese patrón termina convirtiéndose en una declaración constante que alimenta exactamente aquello de lo que quieres salir. No nace de la verdad de Dios, sino de las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente para mantenerte atrapado en viejas heridas y antiguas derrotas. Con el tiempo, tu boca comienza a hablar conforme a lo que tu corazón ha aceptado como cierto, y tus palabras empiezan a reforzar límites, miedos y cadenas que Dios ya quería romper. Por eso es tan importante cuidar lo que permites permanecer dentro de ti, porque aquello que domina tu corazón también terminará guiando tus decisiones y tu manera de ver la vida.
El miedo es una de las barreras más silenciosas y peligrosas para las bendiciones de Dios. Cuando una persona vive gobernada por el temor, comienza a interpretar cada oportunidad como un posible fracaso. Lo que podría ser una puerta abierta se percibe como un riesgo. Lo que podría traer crecimiento parece demasiado inseguro. Y así, muchas veces se elige permanecer en la comodidad antes que avanzar hacia aquello que Dios estaba llamando a conquistar. El miedo hace que las personas se aferren a lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no les permite crecer. Poco a poco, el corazón empieza a conformarse con menos de lo que Dios había preparado. De la misma manera, la comparación constante roba la paz y debilita la gratitud. Cuando alguien vive observando continuamente los logros, avances o bendiciones de otros, pierde la capacidad de reconocer todo lo que Dios ya ha hecho en su propia vida. Entonces aparece la sensación de insuficiencia, la frustración y el descontento. Y un corazón que nunca agradece por lo que tiene difícilmente puede disfrutar plenamente de nuevas bendiciones. La gratitud abre puertas porque reconoce la fidelidad de Dios, mientras que la queja mantiene la mirada enfocada únicamente en lo que falta. La Escritura dice en Jeremías 17:09: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto significa que, si no permitimos que Dios examine nuestro interior, podemos terminar creyendo pensamientos que no vienen de Él. Muchas personas han llegado a convencerse de que no merecen cosas buenas, de que nunca cambiarán o de que sus errores del pasado las descalifican para recibir el favor de Dios. Y aunque Dios quiera bendecirlas, existe una resistencia interna que les impide aceptar plenamente aquello que Él está ofreciendo. Por eso, la verdadera transformación comienza cuando una persona decide ser sincera delante de Dios y reconocer aquello que ha estado frenando su avance. Esto implica examinar pensamientos, actitudes y creencias que tal vez se han mantenido durante años. No es un proceso fácil, porque requiere dejar de culpar siempre a las circunstancias o a otras personas y aceptar que hay áreas del corazón que necesitan ser sanadas y renovadas. Sin embargo, esa responsabilidad también trae libertad, porque significa que todavía tienes la capacidad de tomar decisiones diferentes. Y una de las decisiones más poderosas es aprender a perdonar. El perdón se convierte en la llave que rompe la dureza del corazón y restaura su capacidad de recibir. Cuando decides soltar el dolor y perdonar a quienes te hirieron, comienzas a derribar las barreras espirituales que durante tanto tiempo bloquearon tu avance. Aceptar la responsabilidad de cambiar no debe producir miedo, sino esperanza, porque significa que todavía tienes autoridad sobre muchas de las decisiones que marcarán tu futuro. Dios no te dejó atrapado en tus heridas ni condenado a repetir siempre los mismos ciclos. Él te dio la capacidad de elegir caminos distintos, y una de las decisiones más poderosas que puedes tomar es perdonar. El perdón rompe cadenas invisibles que durante mucho tiempo mantuvieron tu corazón cerrado, y restaura dentro de ti la libertad para volver a recibir paz, gozo y bendición. Al final, perdonar no libera solamente a quien te dañó, te libera a ti de seguir viviendo conectado al dolor del pasado. Cuando el corazón aprende a vivir ligero, sin cargas acumuladas, comienza a convertirse nuevamente en un lugar donde la presencia de Dios puede obrar con libertad. Por eso es tan importante cuidar diariamente el estado de tu interior. Las pequeñas ofensas que no se sanan terminan creciendo. Los pensamientos negativos que se alimentan durante demasiado tiempo comienzan a echar raíces. Y la queja constante poco a poco reemplaza la gratitud. Pero cuando una persona decide examinar su corazón delante de Dios, corregir sus pensamientos y mantener una actitud agradecida aún en medio de las dificultades, crea un ambiente espiritual sano donde las bendiciones pueden fluir sin obstáculos. Es como un jardín bien cuidado, preparado para que cada semilla produzca fruto en el momento correcto. Ahora bien, hay otra verdad que muchos pasan por alto. Tus palabras también tienen un impacto profundo sobre tu vida. Lo que hablas cada día no solo expresa lo que sientes, también moldea tu manera de pensar y la atmósfera espiritual que te rodea. Tus palabras pueden abrir puertas o mantenerlas cerradas. Pueden acercarte a la fe o fortalecer el temor. Cada vez que una persona habla continuamente de derrota, escasez y fracaso, comienza a entrenar su mente para esperar exactamente eso. Sus ojos terminan enfocándose únicamente en lo negativo, ignorando oportunidades, respuestas y señales de avance que Dios ya está colocando delante de ella. Hay personas que llevan tanto tiempo declarando limitación sobre sus vidas que ya ni siquiera pueden reconocer las bendiciones cuando aparecen. Sus palabras las han acostumbrado a esperar siempre lo peor. Y poco a poco, esa forma de hablar termina convirtiéndose en una forma de vivir.
Porque la lengua tiene el poder de dirigir la atención del corazón y enseñarle a la mente que debe observar y que debe ignorar. Esto ocurrió con los espías en Números 13. Cuando regresaron de explorar la tierra prometida, 10 de ellos hablaron desde el miedo y no desde la promesa de Dios. Solo podían ver gigantes, obstáculos y derrota. Aunque Dios ya les había dicho que aquella tierra sería entregada en sus manos, sus palabras reflejaban una mentalidad derrotada. Habían permitido que el temor dominara tanto sus pensamientos que terminaron convenciendo a sus propios corazones de que avanzar era imposible. Tus palabras tienen la capacidad de dirigir la atención de tu mente y moldear la forma en que interpretas lo que sucede a tu alrededor. Aquello que repites constantemente termina convirtiéndose en aquello que más percibes. Por eso la historia de los espías en Números 13 es tan importante. Todos vieron la misma tierra, los mismos gigantes y los mismos desafíos. Sin embargo, 10 de ellos regresaron hablando desde el temor, convencidos de que conquistar aquella tierra era imposible. Sus palabras reflejaban derrota incluso antes de comenzar la batalla. Pero Josué y Caleb hablaron de manera diferente. Ellos también vieron obstáculos, pero eligieron confiar en la promesa de Dios por encima de lo que sus ojos estaban viendo. Mientras unos declaraban fracaso, ellos proclamaban victoria. La diferencia no estaba solamente en lo que observaban, sino en la atmósfera espiritual que sus palabras estaban creando. Unos alimentaban el miedo, los otros fortalecían la fe. Y muchas veces ocurre exactamente lo mismo en la vida diaria. Hay personas que sin darse cuenta hablan continuamente de problemas, carencias y frustraciones hasta convertir esas palabras en parte de su identidad. Lo que empezó como una conversación casual termina reforzando pensamientos negativos y debilitando la esperanza. Cada vez que alguien declara que nunca saldrá adelante, que todo le sale mal o que su situación jamás cambiará, está fortaleciendo mentalmente esas limitaciones. Muchas personas oran pidiendo restauración para su hogar, pero hablan todos los días como si su familia estuviera destruida para siempre. Piden provisión mientras declaran escasez constantemente. Claman por salud mientras repiten palabras llenas de derrota sobre su cuerpo. Y esa contradicción termina creando una lucha interna entre lo que oran y lo que hablan. Dios desea que nuestras palabras estén alineadas con la fe y no con el temor, porque aquello que sale de nuestra boca tiene influencia sobre nuestra manera de pensar, actuar y esperar. Proverbios 6 y 21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta verdad revela que las palabras producen fruto conforme a lo que contienen. Cuando una persona acostumbra su boca a hablar esperanza, fe y confianza en Dios, comienza a crear dentro de sí una expectativa diferente. Su mente deja de enfocarse únicamente en el problema y empieza a reconocer posibilidades, caminos y oportunidades. Pero quien constantemente anuncia fracaso, miedo y derrota termina programando su interior para esperar precisamente esos resultados. Poco a poco, su mente empieza a trabajar en dirección a las mismas limitaciones que sus palabras han repetido durante tanto tiempo. Este principio demuestra que las palabras no son simples sonidos lanzados al aire. Cada declaración que haces va moldeando poco a poco tu manera de pensar, de reaccionar y hasta de esperar lo que vendrá mañana. Cuando una persona acostumbra su boca a hablar con fe, esperanza y confianza en Dios, comienza a desarrollar una mentalidad capaz de reconocer oportunidades y avanzar aún en medio de las dificultades. Pero cuando alguien repite continuamente pensamientos negativos, derrota o fracaso, termina alimentando internamente esas mismas expectativas. Su mente empieza a actuar conforme a lo que escucha constantemente de sí misma. Muchas veces las personas no entienden que aquello que dicen todos los días influye directamente en la dirección de su vida. El cerebro comienza a interpretar las palabras repetidas como verdades permanentes y trabaja buscando confirmarlas. Por eso, quien constantemente declara que nunca podrá salir adelante, termina viendo obstáculos incluso donde existen posibilidades. Poco a poco se forma un ciclo donde las palabras negativas fortalecen pensamientos negativos, y esos pensamientos terminan produciendo decisiones que mantienen a la persona atrapada en el mismo lugar. Romper ese patrón requiere decidir conscientemente hablar conforme a la promesa de Dios y no solamente conforme a las circunstancias actuales. Significa aprender a declarar vida aun cuando todavía no ves el resultado completo. También implica cuidar las conversaciones que tienes sobre otras personas. Los chismes, las críticas constantes y las palabras que destruyen terminan contaminando el ambiente espiritual que te rodea. Cuando alguien se acostumbra a hablar mal de los demás, comienza a sembrar semillas negativas que tarde o temprano también afectarán su propia vida. En cambio, quien decide hablar con sabiduría, gracia y respeto crea un entorno diferente,
uno donde la paz y la bendición pueden crecer. Lo mismo sucede con la forma en que hablas de tu pasado. Hay personas que reviven constantemente errores, heridas y fracasos como si todavía estuvieran atrapadas en ellos. Cada conversación vuelve a traer al presente aquello que Dios ya quería sanar. Pero cuando comienzas a mirar tu historia desde la perspectiva correcta, entiendes que incluso los momentos difíciles pueden convertirse en testimonios de crecimiento y transformación. Tus experiencias dejan de ser cadenas y comienzan a convertirse en pruebas de la fidelidad de Dios. Incluso las bromas sobre uno mismo tienen más impacto del que muchos imaginan. A veces alguien se acostumbra a hablar de sí mismo de forma negativa, burlándose de sus capacidades, de su apariencia o de sus fracasos, pensando que es algo sin importancia. Sin embargo, repetir constantemente esas palabras va debilitando la identidad y fortaleciendo limitaciones internas. El subconsciente no diferencia completamente entre una broma y una declaración repetida. Todo lo que dices sobre ti mismo comienza a influir en la imagen que construyes dentro de tu corazón. Por eso aprender a hablar correctamente sobre tu vida, tu futuro y tu identidad crea un acuerdo interior con la manera en que Dios te ve y con el propósito que Él diseñó para ti. El subconsciente no procesa las palabras como bromas o comentarios ligeros, sino como información que moldea la identidad interna. Por eso, todo lo que una persona repite sobre sí misma termina influyendo en la imagen que construye de su propia vida. Cuando alguien aprende a hablar con respeto, verdad y esperanza sobre su identidad, empieza a alinearse con la perspectiva que Dios tiene sobre su propósito, sus capacidades y su futuro. Esta alineación interna fortalece la confianza y abre espacio para vivir desde una mentalidad más estable y enfocada en la verdad. De la misma forma, las palabras que diriges hacia los demás también tienen un impacto espiritual más profundo del que parece. Cuando te acostumbras a hablar con ánimo, con fe y con palabras que levantan a otros, se genera un flujo de bendición que no se queda solamente en quienes lo reciben. Ese principio espiritual funciona como una siembra constante. Aquello que entregas con tus palabras termina regresando a tu propia vida en diferentes formas. Dios ha establecido este orden de siembra y cosecha, donde nada de lo que expresas queda sin efecto. En Lucas 6:38 se nos recuerda: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante». Este principio no se limita únicamente a lo material, sino que también incluye la manera en que tratamos, hablamos y bendecimos a los demás. La forma en que mides hacia afuera determina en gran parte lo que regresa hacia ti. Por eso, una vida marcada por palabras de bendición, ánimo y esperanza hacia otros se convierte en un canal natural para recibir también bendición de parte de Dios. Sin embargo, cambiar la manera en que hablamos no es solo cuestión de esfuerzo mental o pensamiento positivo. Las palabras son el resultado de lo que está profundamente arraigado en el corazón. Por eso, la verdadera transformación comienza mucho más adentro. Es necesario renovar lo que creemos acerca de Dios, de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. A medida que esas creencias cambian, también cambia naturalmente la forma en que hablamos. Esto ocurre cuando una persona dedica tiempo a meditar en las promesas de Dios hasta que su verdad se vuelve más real que cualquier situación visible. Cuando el corazón se llena de esa verdad, las palabras comienzan a fluir en la misma dirección, creando una atmósfera donde la fe se vuelve constante y lo sobrenatural deja de parecer lejano. Hablar las promesas de Dios sobre sanidad, provisión, protección y avance no es solo una práctica espiritual, sino una forma de alinear el interior con la voluntad del cielo. En ese punto, las palabras dejan de ser simples declaraciones y se convierten en expresiones de una fe que espera activamente la manifestación de lo que Dios ya ha prometido. Y en este punto surge una verdad fundamental que no puede ignorarse. Tus acciones deben estar en armonía con aquello por lo que oras. Muchos creyentes experimentan frustración porque sus oraciones apuntan en una dirección, pero sus decisiones diarias se mueven en sentido contrario. Esa desconexión entre lo que piden y lo que viven genera una tensión interna que dificulta ver respuestas claras. Cuando no existe coherencia entre la fe declarada y el comportamiento diario, el progreso espiritual se ve limitado y el avance se vuelve más lento de lo esperado. La coherencia entre lo que oras y lo que haces es un principio clave en la vida espiritual. No basta con expresar deseos delante de Dios si, en la práctica diaria, las decisiones van en dirección contraria a aquello que se está pidiendo. Esta desconexión genera una tensión interna que dificulta experimentar claridad y avance. En muchos casos, no es la falta de respuesta divina lo que detiene el proceso, sino la falta de alineación entre la fe que se declara y el comportamiento que se sostiene. Dios no solo escucha palabras, también observa decisiones.
La fe auténtica no se limita a la oración, sino que se refleja en acciones concretas que demuestran confianza en lo que se ha pedido. Cuando una persona ora por provisión pero mantiene una actitud cerrada hacia la generosidad, se crea una contradicción interna que bloquea el flujo de lo que está solicitando. Es imposible pedir apertura mientras se vive en constante cierre hacia los demás y hacia la obra de Dios. Esto no significa que la bendición dependa del rendimiento humano, sino que existe una armonía necesaria entre lo que se cree, lo que se pide y lo que se hace. Un ejemplo claro de este principio se encuentra en la mujer sunamita en 2 Reyes 4. Ella no solo expresó respeto hacia el profeta Eliseo, sino que actuó con hospitalidad genuina, preparándole un lugar en su casa sin esperar nada a cambio. Su vida reflejaba una disposición constante a honrar lo que Dios estaba enviando a su entorno. A través de esas acciones, estaba sembrando sin saber que más adelante recibiría una promesa mucho mayor. Su milagro no llegó solo como respuesta a una petición, sino como fruto de una actitud constante de fe expresada en hechos. Esta misma realidad se hace evidente en muchas áreas de la vida. No es coherente orar por sanidad mientras se mantienen hábitos que dañan el cuerpo de manera continua. Aunque Dios tiene poder para intervenir en cualquier situación, nuestras decisiones pueden facilitar o dificultar el proceso que estamos pidiendo. La fe verdadera no solo habla, también actúa en la dirección de lo que espera recibir. De la misma forma, no es posible orar por relaciones saludables mientras se mantienen actitudes que destruyen las relaciones actuales. La forma en que tratas a las personas hoy revela el nivel de preparación que tienes para las conexiones que estás pidiendo para mañana. Si no hay cuidado, respeto y madurez en lo que ya tienes, se hace difícil recibir responsabilidades mayores. La fidelidad en lo presente es lo que abre la puerta a nuevas oportunidades futuras. La coherencia entre lo que se pide en oración y lo que se vive en la práctica es un indicador claro del estado real de la fe. No es posible esperar cambios en las relaciones si, al mismo tiempo, se mantienen actitudes que deterioran las conexiones actuales. La forma en que tratas a las personas hoy es una señal directa de cómo gestionarías las nuevas relaciones que estás esperando. Por eso, la fidelidad en lo presente no es un detalle menor, sino un principio que determina lo que puede venir después. Dios observa cómo administras lo que ya ha puesto en tus manos antes de confiarte algo mayor. De la misma manera, orar por nuevas oportunidades o ascensos mientras se descuida el trabajo actual genera una contradicción que bloquea el progreso. La excelencia en lo pequeño es lo que prepara el camino para lo grande. Cuando una persona no demuestra responsabilidad en su posición actual, está mostrando que todavía no está lista para mayores niveles de confianza. El avance no suele ser un salto sin preparación, sino el resultado de una fidelidad constante en lo que parece ordinario. Lo que haces hoy construye el fundamento de lo que podrás sostener mañana. Santiago 2:17 lo expresa con claridad. La fe, si no tiene obras, está muerta. Esto significa que la fe verdadera siempre se manifiesta en acciones concretas que la respaldan. Cuando las acciones no coinciden con lo que se ora, se revela una desconexión interna donde la duda ha tomado parte del control. No se trata solo de palabras dirigidas a Dios, sino de una vida que confirma esas palabras con decisiones coherentes. De lo contrario, la oración pierde fuerza práctica porque no encuentra apoyo en el comportamiento diario. No es posible orar por paz mientras se alimentan conflictos de forma constante. La paz no es solo un regalo que se recibe, sino una realidad que también se construye con decisiones diarias. Cada acción contribuye a crear un ambiente de armonía o de tensión. Y ese ambiente determina si lo que se ora puede establecerse o si encuentra resistencia constante. De la misma forma, orar por conexiones significativas mientras se evita la comunidad o el contacto con otros limita los canales a través de los cuales Dios suele responder. Muchas veces, las respuestas a la oración llegan a través de personas, relaciones y encuentros estratégicos que requieren disposición para ser parte de ellos. El crecimiento también exige disposición a salir de lo conocido. Orar por avance mientras se permanece aferrado a la zona de comodidad genera una contradicción interna que frena el movimiento. El progreso casi siempre implica pasos de fe hacia lo desconocido, donde la seguridad ya no está basada en lo familiar, sino en la confianza en la dirección de Dios. Cuando las decisiones diarias eligen siempre lo cómodo por encima de lo que requiere fe, se evidencia una resistencia al cambio que limita el desarrollo espiritual. La Escritura confirma este principio en Hebreos 11:06. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje muestra que la fe no solo consiste en creer,
sino en vivir de una manera que refleje esa creencia. Agradar a Dios implica confiar en su carácter y actuar conforme a sus promesas, incluso cuando las circunstancias aún no muestran el resultado final. Hebreos 11:06 deja claro que la fe no es solo una idea o una emoción, sino una forma de vivir que se demuestra en cada decisión. Agradar a Dios implica confiar en su existencia y en su disposición de recompensar a quienes lo buscan con sinceridad. Esto significa que la fe auténtica siempre se refleja en acciones que respaldan lo que se cree y lo que se ora. Cuando existe coherencia entre lo que se pide a Dios y la forma en que se vive, se evidencia una confianza real en su carácter, no solo una creencia superficial. Por eso, cuando alguien ora por nuevas oportunidades pero evita cualquier situación que implique salir de su comodidad, termina limitando su propio crecimiento. Cada avance requiere un nivel de fe que implica moverse hacia lo desconocido. El progreso casi nunca ocurre dentro de lo totalmente familiar, sino en aquellos pasos donde todavía no se ve todo el camino, pero se confía en quien guía. La fe no siempre revela el destino completo desde el inicio, más bien invita a caminar paso a paso, confiando en que cada avance abrirá el siguiente. De la misma forma, no es coherente pedir provisión mientras se vive en una postura constante de retención. La dinámica espiritual de la generosidad refleja un principio de confianza. Aquello que se entrega abre espacio para recibir. Cuando una persona decide dar con fe, demuestra que cree en la capacidad de Dios para sostenerla incluso después de soltar. Este principio revela que el flujo de la bendición no se basa en la acumulación constante, sino en la disposición del corazón a confiar. Por eso, es necesario examinar con honestidad si las decisiones diarias están apoyando o contradiciendo aquello que se está pidiendo en oración. Este tipo de evaluación puede revelar hábitos, relaciones o actitudes que están frenando el avance sin que la persona sea plenamente consciente. Ajustar esas áreas no es un signo de debilidad, sino de fe activa que se prepara para recibir lo que está por venir. Cuando las acciones comienzan a alinearse con la oración, se genera un movimiento espiritual que impulsa el progreso hacia adelante. Cada decisión puede convertirse en una expresión de fe viva que atrae el favor de Dios. Actuar como si la respuesta ya estuviera en camino no es ilusión, sino una demostración de confianza en la fidelidad divina. En ese punto, las acciones dejan de ser simples comportamientos y se transforman en declaraciones silenciosas de lo que se espera de Dios. Se crea así una armonía entre lo que se cree, lo que se ora y lo que se vive, preparando el camino para el cumplimiento de lo que ha sido pedido. Y cuando esa alineación se establece de forma consistente, se abre la puerta a una comprensión más profunda, que lo que ha estado bloqueando el avance no son barreras permanentes, sino limitaciones que pierden fuerza cuando hay entendimiento y obediencia práctica. Cuando existe coherencia entre lo que se ora, lo que se cree y lo que se hace, la persona comienza a posicionarse para recibir aquello que ha estado preparado para quienes realmente viven en fe. Las barreras que antes parecían firmes no son estructuras permanentes, sino limitaciones que pierden fuerza. Cuando hay entendimiento espiritual y decisiones alineadas con la voluntad de Dios. A medida que el corazón, las palabras y las acciones se ajustan al propósito divino, los obstáculos dejan de dominar el camino y comienzan a abrirse espacios para que la intervención de Dios se manifieste de manera clara y sobrenatural. En este punto, es momento de acercarnos al Señor en oración con fe y sinceridad. Recibe estas palabras o acompáñalas con tu propia oración, creyendo que Dios escucha y responde conforme a su voluntad. Oremos juntos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabo porque eres un Dios bueno, lleno de misericordia, que se deleita en bendecir a sus hijos con abundancia. Tu amor no tiene fin y tu fidelidad permanece para siempre. Gracias por abrir mis ojos para reconocer aquellas áreas en las que, sin darme cuenta, he levantado barreras entre mi vida y el avance que has preparado para mí. Te agradezco por tu paciencia constante y por tu deseo de llevarme más allá de lo que puedo imaginar o comprender. Señor, reconozco mis faltas delante de ti. Te pido perdón por cada palabra, actitud o decisión que ha limitado lo que tú querías hacer en mi vida. Perdóname por la falta de perdón, por los pensamientos negativos y por las acciones que no han estado alineadas con tus propósitos. Limpia mi corazón de toda amargura, renueva mi manera de hablar y corrige todo lo que en mí se haya desviado de tu voluntad. También elijo perdonar a quienes me han herido o fallado, entregando cada situación en tus manos para que tú traigas justicia, sanidad y paz. Señor, te pido que elimines toda barrera espiritual que ha estado frenando mi avance. En el nombre de Jesús, declaro libertad sobre mi vida y rechazo todo espíritu de carencia, estancamiento y retraso.
Abre puertas que nadie pueda cerrar y guía mis pasos hacia los caminos que tú has preparado para mí. Declaro que mi corazón es restaurado, que mis palabras traen vida y que mis acciones están siendo alineadas con tu voluntad perfecta. Recibo tu sanidad en mi cuerpo, tu provisión en mis finanzas, tu restauración en mis relaciones y tu avance en cada área donde ha habido limitación. Pido sanación completa y restauración de mi salud, confiando en tu promesa de vida abundante y en tu poder restaurador. Declaro victoria sobre todo aquello que ha intentado debilitar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Y también oro por mis seres queridos, para que ellos igualmente sean libres de toda barrera que limite sus bendiciones. Cúbrelos con tu protección, guíalos en tu verdad y haz que caminen en la plenitud de tu voluntad, prosperando conforme a tu propósito perfecto. Pido sanación completa y restauración para mi salud, confiando en tu poder y en la obra redentora que ya ha sido establecida. Declaro victoria sobre todo ataque que intente afectar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Señor, también levanto en oración a mis seres queridos, para que ellos sean libres de cualquier barrera que esté bloqueando sus bendiciones y caminen en la plenitud de tu provisión. Protégelos en todo momento, guía sus pasos y haz que prosperen conforme a tu perfecta voluntad. Padre, en este momento me uno en oración con cada persona que está escuchando estas palabras. Te doy gracias por cada corazón que se está abriendo a tu presencia ahora mismo. Nos unimos como un solo cuerpo delante de ti, creyendo y recibiendo sanidad, provisión, restauración y victoria en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias porque toda barrera ha sido removida y porque tus bendiciones comienzan a fluir libremente en nuestras vidas. A ti sea el reino, el poder y la gloria por siempre. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por responder conforme a tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús, lo creemos y lo declaramos. Amén. Si esta oración ha tocado tu vida, escribe amén en los comentarios. Declaro en fe que las bendiciones de esta oración están activas sobre ti en el nombre de Jesús. Si lo deseas, puedes compartir este mensaje con alguien que necesite ánimo o hacer clic en me gusta para ayudar a que este contenido llegue a más personas. Recuerda suscribirte a nuestro canal Reflexiones Diarias para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y tu espíritu. También puedes dejar tus peticiones de oración en los comentarios para que podamos orar por ti y unirnos contigo en fe junto a otros creyentes. Permanece firme, camina con fe y no te apartes de la esperanza. A Dios sea toda la gloria, hoy y siempre.